Ahora pasamos a N4 y nos vamos a encontrar con una curiosidad que es lo acróstico por primera vez. Ahora bien, vamos a tomarlo un poco con calma porque esto es un poco complejo. Considerando el principio de incapacidad, N2A, que nos dice que todo en el pertem, todo pertem tiene n elementos y n relaciones, y ello nos da características que pueden considerarse también como datos, y que la incapacidad está relacionada con la omnisciencia, de alguna forma en la que esa relación tiene algún tipo de método, y que es N1 de 7G, que en el video simplemente se los expliqué como que hay relaciones con característica, eh, de que hay acciones, que de alguna forma nos dan conceptos. Entonces, aquí lo voy a explicar un poco mejor. Describe que hay algo que son acciones que eh, tienen algún método específico para los conceptos, que los relaciona con otros conceptos, algo que son conceptos. Entonces, esta relación de, de que hay un método que relaciona conceptos con conceptos, venidos de una acción, tiene una relación con características de acción para eh, un número de conceptos. Esto significaría que hay una combinación. Ahora venga, entendamos mejor este nodo. Entonces, dice, hay un algo que internamente es una acción que produce un método, o que sí que da lugar a un método, en el que en la área azul nos dice X relacionado a un X. Ambos X son conceptos, o están tratando de hablar de conceptos. Entonces, hay un método de algo que son conceptos que están relacionados, producidos por una acción. Y esto es algo que todavía no está definido. ¿Qué es esto que nos produce esta acción, que produce este mecanismo de relacionar conceptos? Algo que es todo esto tiene una relación con con la característica de accionar algo diversos que son conceptos. Es decir, cuando se produce esto, nos va a dar múltiples números de conceptos. O sea, de 2 de esta relación puede surgir n x que sean conceptos. Pero todo esto va a ser por acciones. Entonces es lo que nos está diciendo ese nodo en sí, que hay algo que los combina, que por ejemplo decimos pelota rojo, y de alguna forma hay algo que nos hace combinar a pelota roja o un, el rojo de una pelota, no, pelota colorada, etcétera. Entonces eso es lo que nos está diciendo, que nos combina algo de las palabras o las ideas concepto. Entonces ahora continuamos con el nodo para su conclusión o simplificación, que va a ser esta.
esta va a ser la conclusión de N4. ¿Y qué nos dice? Bueno, primero dice, hay n número de datos relacionados a un número de conceptos. Como sabes, los datos son como una características, cualquier característica que hayamos detectado se puede detectar dentro del pensamiento de lo que estamos haciendo. Entonces, de alguna forma, hay alguna relación metodológica, que un proceso, un mecanismo que lo relaciona con los datos a los conceptos. En estos ambos casos son características de relación, o sea que hay los datos tienen algunas características que hacen que se combinen o que tengan ligamentos, y los conceptos también tienen características de ligamentos entre cosas, más allá de lo que del contenido. Entonces nos estamos fijando más que nada en la característica del ligamento que tienen ambas cosas, ya sea que lo tratemos como datos o como conceptos, pero es mejor como datos. Entonces, si estos ligamentos tienen un método, entonces nos van a provocar algo curioso que lo podemos mostrar así. Supongamos que tenemos un concepto, un dato, concepto. Ahora, si hay un método que los relaciona y combina de diferentes formas, podemos hacer lo siguiente. Si esta relación es método y el método son acciones múltiples, entonces podemos decir que hay dos acciones por lo menos que pueden combinar a un concepto dato, a datos o datos concepto. Entonces esto se estaría viendo que nos lo traduce más gráficamente, pero posteriormente podríamos continuar con esa secuencia y entonces sigue habiendo método, muchas acciones para crear aspectos más largos. Por ejemplo, cualquiera de los nodos nos presenta múltiples elementos, datos o conceptos, como se llamar. Entonces esto es lo que terminaría estando ocurriendo para hacer esos mismos casos. Simplemente que aquí, en lugar de ser cada uno específico, aquí los generalizamos. Entonces eso se empezaría a expandir de una forma que nos empezaría a crear una especie de red interconectada para hacer cualquier tipo de combinación. Entonces el ecróstico lo que señala es precisamente ese tipo de red que nos podría dar paso a cualquier tipo de combinación posible de lo que hemos venido hablando, cualquier tipo de combinación. Entonces el ecróstico es esa nube, una especie de nube de posibilidades, aunque solo escojamos una específica. Entonces es más allá de una específica forma de hacerlo, sino de que hay demasiadas formas de armarlos, y esa nube, esa multiplicidad de posibilidades es lo ecróstico en su primera versión, porque después lo vamos a reversionar. Entonces hay que entender esto porque va a ser muy muy importante más adelante. De hecho viene el ecróstico es la base de la fórmula del pensamiento. Eso es todo por el momento.